La mexicana, que se llama o se titula Cuando los hijos se van. No sé si muchos de ustedes lo han visto. Lo curioso de esa película trata de un padre tal vez extremadamente duro y una madre, por otro lado, demasiado bondadosa. Lo curioso también es de que papá tiene no solamente uno, sino 4 hijos. Al mayor le brinda todo: cariño, oídos, atención, ropa, si es posible hasta le compra el automóvil. Pero al último, que debería ser el último, la niña en los ojos, ¿no? El cachorrito que decimos, el conchito, ¿qué pasa? Hay cierto rechazo hacia él. Sin embargo, la historia cuenta o transcurre en que el hijo está a cargo de los negocios del padre, pero comienza a hacer de las suyas, y siempre echándole la culpa al hermano menor. Llega un momento en que el hermano menor no aguanta estas cosas y tiene que fugar de la casa, porque la mamá no puede decir nada por temor al vigor y a ese de macho que tiene el marido, de decir las cosas son así, punto. El chico sale. La historia se desarrolla en que llega un momento en que el mayor se mete en cosas turbias y empeña la casa. ¿A dónde va? Donde la mamá. Mamá, el negocio se viene abajo, tienes que ayudarme a salir adelante. Van donde esos que uno lleva a empeño todo, uno de esos judíos, empeñan la casa. Le hace firmar en blanco, aparentemente por 100,000, solo vamos a ponerlo. El hombre lo llena por 200,000. La cosa que cuando la madre ya no puede cómo sacar esta casa en empeño, el hermano, el último, había surgido de una manera tal que es famoso, gana buen dinero y siempre tenía la conexión con la mamá. Se entera de todo esto y él ayuda, pero el padre no podía verlo. Cuando viene toda la solución a ese problema por ese hijo menor, recién el padre se da cuenta cómo es que los hijos se le han ido uno por su carácter, y cómo el hermano mayor ha desarrollado un odio por el menor. Pero qué hermoso que el menor no guarde ese odio ni ese resentimiento. Ayuda al hermano poniendo todo lo que ha ganado en la carrera que él tiene. Realmente en el mundo también podemos ver gente con buen corazón. Ahora vemos la historia de José. Es un caso también que impacta bastante, ¿no? Dios quiere fortalecer tu fe, hermano, a través de las pruebas, como a José. Es increíble que José había pasado por situaciones terribles, pero ¿quién estaba a cargo de todo? ¿Quién era el que ve el corazón de José? Dios. ¿Qué importa que vengan las pruebas? Pero con Dios nadie se mete. Y José realmente tenía esa bendición de que el Señor estaba a su lado. Pero sin embargo, hermano, podemos ver lo que produce el odio. El odio es como un cáncer. Es como que lacera el alma, mata. El odio aniquila. Y lamentablemente José había experimentado eso, el odio de sus hermanos. Ahora mi enfoque va a ser solamente sobre el odio de la persona que uno ama. ¿Esto se podrá suceder hoy en día en familias? Que aún todavía, siendo de una misma madre, de un mismo padre, exista odio, exista rencor, exista cosas que se tengan que hacer de una manera mala para dejar peor todavía al hermano, a la hermana. Seguro que sí. Génesis 37 narra las pruebas que tuvo que enfrentar José. Dice, pero para ser fortalecido en su carácter. Hermano, si nadie es fortalecido en el carácter, no es usado por Dios. ¿Cree usted esa verdad? Dios solamente nos va a usar a medida que seamos fortalecidos en nuestro carácter, pero dejándolo intervenir a Él. Y esto es lo que narra la historia. ¿Por qué? Porque José enfrentaba el odio de sus hermanos. ¿Solamente por qué? Por haber sido el hijo amado del Padre. Pero también podemos ver, hermano, cuando un padre hace favoritismos.
puede causar también odio entre los hijos. Qué lástima que ayer no se pudo estar más tiempo para poder ver esta charla que se habló cómo tratar a los hijos, que también dentro de esa área queda ese rubro del odio. Pero sin embargo, la historia nos dice que José era un hombre o un joven de 17 años. Y también la historia nos dice que ¿cuántos años vivió? Vivió 110 años este muchacho. También nos dice que había transcurrido 11 años desde que había entrado a la tierra de Canaán con su familia. Ya que José había nacido 6 años antes de la partida de Harán. Ahora, entre los 17 y los 30 años, la vida de José tenía muchas pruebas. Yo no sé si usted ha pasado entre un periodo a otro periodo por pruebas que el Señor le ha puesto para usarlo. Pero este muchacho sí tenía esas pruebas. Y en medio de las pruebas, lo común, ¿qué cosa es para el hombre? Cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero sin embargo dice que este muchacho no, simple y llanamente callaba. También la historia nos narra que José se crió en una familia numerosa. Y, como digo, el hijo favorito. Versículo 3 nos dice, y amaba Israel a José. Ahí está el problema. Cuando hacemos nosotros favoritismo. ¿En qué forma? Más que a todos sus hijos. ¡Wow! Tenga cuidado, hermana. Cuando ame a uno más que a todos sus hijos, usted va a crear fuego para que esa casa se incendie en un momento dado. Dice acá porque lo había tenido en la vejez. Curioso, ¿no? Eso muchas veces nos indica que tengamos que hacer estas cosas. Sin embargo, también dice la historia que su papá le había regalado, ¿qué? Una túnica de muchos colores. El favoritismo hizo que el padre le regalara una túnica. Y créame que en ese entonces también tener una túnica era para el hijo mayor. Porque era cabeza prácticamente. Pero acá el papá le había dado por favoritismo ¿a quién? Al hijo menor. Ahora, el favoritismo, como digo, que nosotros como padres hacemos con nuestros hijos, degenera y hace mucho daño. Considere eso. Entonces, ¿qué podemos ver de lo que produce el odio? Primeramente, mire, hermano, punto 1 yo quito. El odio nace ¿de dónde? De la envidia. La reacción envidiosa de sus hermanos le llevó al sufrimiento a José. La reacción, la actitud, la manera de ser, rompió eso. De cariño, de amistad, de diálogo, de que tú eres mi hermano y de que yo soy el mayor y que yo debo de protegerte. Siempre ha sido así en la familia, ¿no? El mayor protegiendo al menor. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 3-4, ¿no? Como lo digo, que amaba a Israel más que a José, más a José que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y esto causó ¿qué cosa? Que los hijos lo aborrecieran y no podían hablarle pacíficamente. Mira a dónde llega el odio. No podemos conversar porque todo es guerra, todo es insulto, todo es maltrato. Pobre muchacho, ¿ah? Crearse en un hogar donde los otros físicamente son más fuertes, más corpulentos y maltraten a él. Lo pasaba. Pero sin embargo dice que el odio de los hermanos de José iba creciendo cada vez más y más. Hermanos, acá tenemos que ponernos nosotros a pensar. Cuando no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos siendo vulnerables también a experimentar ¿qué cosa? Envidia. Cuando no amamos de verdad a nuestro hermano o a nuestro prójimo, van a ser primeramente esa raicita de amargura que está metida en la envidia. Y créanme que la envidia no va a quedar ahí, va a soltar raíces. Se va a convertir en odio. Odio. Y no hay peor cosa que entre una familia íntima haya odio.
haya raíz de amargura. Es el extremo en que la Escritura narra de que José era aborrecido por sus hermanos con la mera presencia que él estaba ahí. Uy, ya vino este intruso. Y hay veces, hoy en día vemos en los hogares, entra el favorito de papá o el favorito de mamá, y si están ahí los otros y no son espiritualmente fuertes, abren la puerta, tiran la puerta y se van. ¿Por qué? Justamente por eso, por el odio, engendrado por el favoritismo. Los hermanos odiaron más a José cuando cuenta sus sueños. Lo curioso, en la porción 3, ¿yo quito? Ya. Primeramente dice que el sueño 1, soñó, ¿qué cosa? Un manojo atado por sus hermanos se inclinaba ante el manojo de José. Como diciéndome ahora, wow, tú me estás diciendo que nosotros también nos vamos a inclinar a ti, que tú tienes autoridad, que tú estás encima de nosotros. Y todas estas cosas eran como una gota de agua que cada vez iba tic, 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 llenando el vaso hasta reventar. Y no queda ahí. También dice las Escrituras que él tuvo un segundo sueño, versículo 37, 9 al 11. El sol y la luna, dice, y 11 estrellas se inclinaban hacia José. Wow, ahora no solamente es esta planta, ahora también las constelaciones se están inclinando hacia ti. O tú eres un fanfarrón o algo quieres con nosotros. ¿Qué pasa contigo? Sin embargo, ¿cuál fue el resultado? Mayor envidia. Y no solamente envidia, odio de sus hermanos. Qué triste debe ser vivir en una familia en que uno no es entendido. Debe ser bien feo, diría yo, vivir en un hogar donde hay envidia y celo y contienda. Entonces vemos acá, hermanos, que José no solo sintió la envidia, el odio de sus hermanos, pero también sintió rechazo, sintió menosprecio. Póngase usted en el papel de José. ¿Cómo reaccionaría? Odio, rechazo, envidia, celo, contienda. A pesar del odio y el desprecio de sus hermanos, la Biblia registra que José se mantuvo firme, se mantuvo enfocado en ese Dios eterno. Nunca estamos solos, aun cuando el mundo está contra nosotros. Tenemos a ese Dios 3 veces santo que está atento. ¿Saben una cosa? Dios no permitió que la actitud de rechazo en él despertara odio, ni tampoco despertara resentimiento, ni tampoco despertara celos. ¿Cómo trabaja Dios? Por más que te estén vapuleando, tú no vas a reaccionar en esa manera. La palabra nos dice que cuando nos hieren, pongamos la otra mejilla. Mía es la venganza, dice el Señor. Punto 2. El odio busca, ¿qué cosa? El mal del otro. Eso es lo que produce el odio. Su padre le dice, mire, vamos a saltar, no vamos a leer todos los versículos. Tus hermanos están en el valle de Hebrón. ¿Por qué no vas a verlos? Visita a tus hermanos que están trabajando en el valle de Hebrón. Versículo 14. Este muchacho era obediente, era sano, era inocente, era un muchacho dispuesto a ir. Y nos dice el versículo 18 al 19, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, le pusieron un cable. ¿Cómo? Conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Mire lo que hace el odio. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador, aquel que dice que su espiga se mantiene firme y las nuestras se doblan ante él. Mira, ahí viene el soñador, aquel que dice que la luna y el sol, todo se tiene ante él. Miren.
Y hermanos, sus hermanos lo odiaban tanto que ya no solamente quedó en actitudes, sino ahora querían matarlos y dice, untar su túnica multicolor con sangre para decirle a su padre que algún animal salvaje lo había matado. Eso es lo que engendra el odio. En medio de todo, las escrituras nos dicen que estaba el otro hermano Rubén. Convence que no lo maten, sino que lo tiren a un pozo seco para que él ahí pueda morirse de sed. Podríamos decir algo menos cruel, pero al menos alguien que estaba viendo no lo mate en esa manera. El resultado, ¿cuál fue? Dice que José en el fondo del pozo seco, tirado, rechazado, humillado, vejado, ignorado y tantas cosas que podríamos decirle, viéndolo ahí a él. Sus circunstancias estaban resignadas, ya que no había nada que él pudiera hacer para cambiar esta situación. Humanamente, ¿qué podía hacer él? Nada, solamente seguir esperando en Dios. Vamos a entrar al próximo slide, al número 3. También en este pasaje podemos ver que el odio enceguece, enfría, mata el significado del valor de lo que tienen las personas. Mientras él estaba en el pozo, su hermano Judá tiene una mejor idea. ¿Cuál era? Cuando vieron a una caravana de midianitas que se acercó, Judá dijo, esto es lo que debemos hacer, no vamos a matarlo, vamos a sacar billete, vamos a sacar dinero, vamos a venderlo. Y las escrituras nos dicen que fue vendido a una caravana que pasaba por ahí. Vendido por 20 piezas de plata. Exactamente a lo que fue vendido también Cristo, 30 monedas. Mire, el odio hace que se pierda el valor. El odio hace que se pierda el respeto por la vida de las personas. Hoy en día vemos en nuestro país a los sicarios. Personas que son contratadas para ir y disparar a fulano de tal, por un puñado de dólares, por un puñado de soles. Matan, no tienen conciencia. Acá José pierde su posición, pierde su familia, pierde su tierra, pierde su cultura y viene a ser un esclavo en medio de todo, pero un esclavo que no ha perdido la fe. Eso es lo interesante, hermano, cuando uno se pierde la fe. Dios cambia todo. En casa de Potifar, dice su amo, quien era el capitán de la guardia del faraón, observa que este muchacho se desempeñaba y le da mayor apoyo y le da mayores responsabilidades. Dios en medio de todo el telón, también trabajando. Génesis 39:6 nos dice, Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Miren, hermanos, en medio de todo Dios es bueno, trabajando. La relación de José con Dios hizo una cosa, protegió su corazón de no ser poseído por el rencor y por el odio. Qué bendición, gracias hermano. Dígame una cosa, si José hubiera respondido de la misma manera que sus hermanos, ¿cree usted que ha podido ser instrumento para Dios? No. ¿Cree usted que hubiera sido posible que él fuera guardado para en un momento dado bendecir a su pueblo que pasaba por una hambruna? Tampoco. Pero sin embargo, Dios usó con ese propósito, glorificar su nombre en medio de las pruebas. El amor de José a sus hermanos hizo finalmente que él los perdonara y que viera más allá de sus ofensas. ¿Saben por qué? Porque ese es el plan de Dios para la vida de uno. Dios cuando nos limpia y cuando estamos en su mano quiere eso, usarnos como instrumento y no interrogar, Dios mío, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Es interesante, hermano, quiero concluir acá con 2 palabras. ¿Amas? ¿Odias? ¿Ardes en celo o en envidia cuando otros prosperan? ¿O cuando otros son amados o son preferidos que tú? Cuidado. ¿Te sientes envidioso por la forma como otros son bendecidos?
Porque pueden haber situaciones en que, ¿por qué te prospera y yo no? Y si esta porción está escrita acá en la Biblia, es porque nos quiere enseñar algo. Recuerda, hermano, que el odio produce destrucción, pero sin embargo el amor produce perdón. Hay que grabarlo eso. El odio produce destrucción en la misma familia. Familias que se desintegran por no saber perdonar, por tener el rencor, por decir, yo lo olvido, te perdono, pero no lo olvido. Destruye cuando se está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando vivimos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos limpia y nos restaura. ¿A quién representa usted? ¿A José o a los hermanos cuando pasa por esas situaciones? Es bueno recordarlo eso. Finalmente, lo que produce el odio nace de la envidia. El odio busca el mal del otro. El odio enceguece, enfría el significado de lo que es el valor que tiene la persona. ¿Sí? Esta es una porción preciosa, pero siempre detengámonos a pensar que la palabra de Dios es rica, es eficaz para cambiarnos las intenciones del corazón. Hermanos, no sea vencido por el mal, sino venza por el bien el mal, dice las Santas Escrituras. Va a pasar por situaciones en su casa, con los hermanos, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, pero que esas cosas no enturben. Recuerde que la palabra de Dios nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, lo que decíamos antes en la escuela dominical. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Siempre al final del túnel hay una luz. Es la luz de Cristo que nos va a sacar. Recuerde que la fe de José en Dios lo mantuvo fiel a Él. José se dejó dirigir por Dios. Cuando usted pasa por problemas, por situaciones que quiere reventar, ¿dónde pone su confianza? Póngalo en el Señor y seremos bendecidos. Amantísimo Padre Celestial, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú nos amas de una manera tan especial, Señor, que no quieres que nosotros pasemos por situaciones terribles. Perdónanos, Señor, si muchas veces hacemos favoritismo también con nuestros propios hijos. Involuntariamente o voluntariamente, Padre, podemos engendrar odio, envidia, celo, contienda y tantas cosas, Padre. Danos un espíritu diligente, Padre de los cielos, que estas escrituras, al meditarlas, Señor, podamos grabarle en nuestro corazón y todo el trabajo que hagamos, Padre, sea reconociendo lo que tú hiciste por nosotros. Nos amaste de una manera especial, que murió Cristo por darnos vida y vida eterna. Y esa sangre, Señor, derramada en la cruz, ha hecho ese milagro de limpiarnos del odio, de limpiarnos de la maldad, de limpiarnos de todo tipo de impureza que a ti no te gusta, Señor. Permite que como familia podamos ser luz, que como familia, como parte de esa familia, podamos ayudar a nuestros hermanos, podamos ayudar a nuestros vecinos, podamos irradiar la luz de Cristo más allá. Te lo pedimos, Señor, confiado en que tú nos sacarás de todas circunstancias negativas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.